Bueno, paradojas de la historia, unas son de cal, otras son de arena. Vamos a seguir hablando de este tema Venezuela en este escenario político colombiano. Edna, la revista Semana ha dicho que la mitad del país cree que Colombia está en peligro de constituirse en una próxima Venezuela. ¿Por qué ese miedo? Yo no creo que haya un miedo, yo creo que hay un miedo creado y no entiendo muy bien qué significa convertirse en Venezuela. Colombia tiene sus propios problemas y te puedo hacer una lista inmensa de cuáles son los problemas. 200 líderes asesinados, 40 guerrilleros desmovilizados, uno de los índices más altos de pobreza, desempleo, indigencia. Tiene 7 millones de personas en la indigencia, la gente se muere en las puertas de los hospitales. Son los países limítrofes, vecinos, hermanos, pero con diferencias muy marcadas. Diferencias marcadas. Los niños, tenemos cifras de en las semanas se están muriendo 8 niños de hambre en Colombia. Entonces yo no sé a qué se refieren cuando hablan de convertirse en Venezuela. Lo que yo sí veo es una instrumentalización del tema de Venezuela y eso viene de... El objetivo es cerrarle cualquier posibilidad a proyectos alternativos y en este caso concreto el proyecto alternativo se puede llamar Fuerza Alternativa del Común o se puede llamar Gustavo Petro o se puede llamar el Polo Democrático o se puede llamar la Lista de los Decentes. Entonces en este escenario como una estrategia es generar un miedo que no tiene ningún fundamento y te cuento, candidatos se van a Venezuela a hacerse fotos con gente pobre de Venezuela cuando en Colombia tienes millones. No te tienes que ir a Venezuela a hacerte fotos con la gente que está pasando problemas allá. En Colombia lo tienes a la vuelta de tu esquina. Entonces hay una instrumentalización del tema de Venezuela para generar miedo, para generar rechazo, pero eso tiene que ver con un analfabetismo político. Cristina, ¿tú qué opinas? Completamente de acuerdo con Edna. Es una instrumentalización del miedo y un miedo infundado además por partidos políticos que están generando mucha más polarización a raíz de estos discursos que además cuando nombran, por ejemplo, el castrochavismo no existe. Es una palabra completamente inventada por los de la derecha en Colombia para infundar un miedo. Nunca Colombia se va a volver un Venezuela porque, como dice Edna, tiene problemas diferentes. Es un término que no ha sido inventado en Colombia. Tengo entendido que es un término que proviene de un historiador, sociólogo chileno que se llama Fernando Mírez, que fue el primero que lo usó para hablar de Venezuela. En todo caso... bueno, sea verdad o no, lo que yo creo que es importante en este caso es lo que propone Petro, ¿no? ¿Y qué es exactamente lo que él propone? Bueno, lo que pasa es que el discurso de Petro es un discurso antisistema, digamos de esta manera, es un poco antisistema en el sentido de establecimiento, élite política, ¿sí? No quiero decir antisistema por Estado, no, pero yo su discurso viene mucho más, está más cercano hacia los pobres, hacia los ciudadanos del común que no pertenecen a estas élites políticas y que no están de acuerdo con muchos temas de corrupción, con la política tradicional en el país y que al mismo tiempo le quieren dar un chance a este acuerdo de paz, porque no olvidemos que la implementación del acuerdo de paz es lo que también está en juego en estas legislativas. Claro, y la democracia al final de todos. Cristiane, Gustavo Petro y Hugo Chávez, tengo entendido que fueron cercanos. Petro apoyó los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente y muchos dicen que tiene un estilo autoritario como el líder de la revolución. Además ha prometido que de ganar las presidenciales convocará una Asamblea Constituyente. ¿Cómo se ve esta situación desde acá, desde Alemania? ¿Es un discurso populista, es un discurso para crear miedo o puede haber algunas similitudes? ¿Puede estar la democracia colombiana en riesgo? Yo creo que no. Yo estoy muy de acuerdo que esto es un miedo inventado, ¿no? Y usado y aprovechado. Yo creo que no tiene ningún fundamento. Efectivamente, hay una crisis en Venezuela y muchas personas cruzan las fronteras, ¿sí? Con Colombia. Pero durante muchos años muchos colombianos han ido a trabajar en Venezuela. Entonces, Bolivia, Ecuador, Brasil. Yo creo que no hay allí, no hay una crisis política, ¿sí? Lo que sí creo importante que se mire es qué pasa con los venezolanos en las zonas fronterizas, ¿sí? Desde Cúcuta me han llegado noticias de que hay muchas venezolanas que allí están abusados en prostitución. Eso sí me parece muy grave, claro, ¿no? Entonces la situación concreta sí es grave, pero no veo que tenga que ver con un peligro de la democracia colombiana. Edna, vuelvo a este término que ha causado tanto problema en Colombia, que es el castrochavismo. Para algunos
puede ser sinónimo también de marxismo-leninismo, para otros también puede ser sinónimo de comunismo autoritario, y lo que estamos viendo en Venezuela, que es lo que quizás preocupa a muchos colombianos, es que un sistema que llegó al poder a través de los votos de manera democrática fue cambiando a un sistema autoritario, comunismo autoritario, donde no hay alimentos, donde no hay medicinas, donde hay una crisis tremenda que hace que la gente se vaya al país vecino, Colombia. No hay miedo de que eso pase allí, de que no es que la situación sea completamente distinta, sino que Colombia pueda llegar a ser un comunismo autoritario. Yo no soy una especialista en el tema de Venezuela. Lo que puedo decir es que Colombia tiene sus propios problemas. Yo digo, basámonos en Colombia y en esta figura de Gustavo Petro, que es uno de los candidatos que está ahora sí, pero entonces te digo, arriba yo no conozco Venezuela, entonces me resulta un poco difícil hacer una lectura desde ese punto. Yo me quiero concentrar en el tema de Colombia. Colombia difícilmente puede sacar la cara como una democracia, ¿no? Por la historia del país que conocemos. Los partidos se han turnado el poder, las familias se han turnado el poder, las élites se han turnado el poder. Y por el otro lado, lo que propone Gustavo Petro es un discurso antisistema, pero como tú bien lo explicabas, antisistema de cómo funcionan las élites en Colombia, cómo ha sido manejado el poder en Colombia. O sea, lo que propone Gustavo Petro no lo puede enmarcar dentro de un proyecto socialdemócrata, que es lo que hay en Alemania, por ejemplo. Que haya salud gratuita o que sea accesible para la mayoría de la gente, que la educación sea accesible para la mayoría de la gente, que se desmonten las mafias, que haya una estructura judicial accesible para la mayoría de la gente. Es un proyecto completamente socialdemócrata. La titulación de la tierra, que la gente sepa que el Estado pueda comprar las tierras, que las ponga a producir. Entonces, el tema del comunismo, el marxismo-leninismo, creo que en este momento Colombia está bastante lejos de eso y no son las preocupaciones iniciales. O sea, yo creo que Colombia tiene unas preocupaciones y es generar una justicia social. Y eso no existe. Hay muchos analistas que dicen que el programa programático si los planteamientos programáticos de Gustavo Petro a la presidencia no son ni siquiera de izquierda, sino más de centro, ¿no? Entonces, quizás lo que da un poco de temor es ese llamado a una asamblea constituyente. Pero las asambleas constituyentes fue lo mismo, sí, pero fue lo mismo, por ejemplo, que ocurrió en Venezuela con Hugo Chávez, y a partir de ese momento en el que se habló de una asamblea constituyente, cambiaron muchas cosas y el poder de todas las instituciones terminó siendo manejado por el poder del presidente. Pero las asambleas constituyentes son el resultado de las necesidades que tienen las sociedades en momentos concretos. Entonces yo no sé, y si hablamos de la Constitución colombiana, de lo que se firmó en el 91, uno diría que queda el 20%. Esa constitución la han destruido, la han convertido en un muñeco de trapo que cada gobernante ha hecho con ello lo que se le dé la gana. Entonces yo sí creo que Colombia necesita un nuevo pacto social que le dé otro contexto y que le dé otro horizonte como sociedad. ¿Tú crees que la democracia en Colombia, con sus imperfecciones, debería ser cambiada completamente a través de una asamblea constituyente? Yo creo que tal como está y con referencia a la Constitución del 91, yo creo que está muy bien hecho, ¿sí? En Colombia el problema no es el sistema, sino es que no se implementa. ¿No? Y la desmontaron. Claro, no va a haber y hay muchos derechos y está sobre el papel, pero no existe en la realidad. O sea que la idea no es cambiar esas leyes, sino tener gente que las manejen bien. Sí, sí. Cristina, ¿tú qué opinas? Bueno, es que yo creo sinceramente que en Colombia no va a establecerse una nueva constituyente. Lo que creo también que hay que tener en cuenta, porque de todas maneras hay que tener en cuenta también quiénes son los que van a ser reelegidos o elegidos también para el nuevo Congreso, y hay que tener en cuenta que el Congreso es el que le da una cierta gobernabilidad al presidente, ¿no? Y si llegase a ganar Gustavo Petro u otro candidato de la izquierda o otro proyecto que no sea de centro derecha, va a tenerla difícil como margen de maniobra, ¿no? Claro, porque dijimos al principio de nuestro programa que la izquierda la va a tener difícil para entrar ahí en el Congreso, ¿no? Sí. Va a tener que vérselas, en todo caso, si llega a ganar Petro, va a tener que vérsela con esa derecha que está tan enquistada en este Congreso. ¿Qué quisieras tú que pasara, Edna, en estas elecciones en Colombia? Es la pregunta más complicada que me has hecho. ¿Qué quisiera yo que pasara en estas elecciones? Todo.
Estaría muy tranquila, estaría feliz si veo que un candidato como Petro puede llegar a las urnas y puede llegar hasta el día último de las elecciones, independiente de cuáles van a ser los resultados. Pues yo estaría feliz y pensaría que ha habido un cambio, aunque sea pequeñito, en la lógica política colombiana, si un candidato como Petro puede llegar hasta el último día de las elecciones, puede llegar con vida y con garantías. ¿Tú confías en esto, en que haya un cambio en Colombia, Cristina? A mí me gustaría pensar que en estas elecciones legislativas del 11 de marzo, el voto de opinión, ese voto de ciudadanos que quieren cambiar el Congreso, que no quieren más dinámicas de corrupción, tenga un mayor protagonismo. Es lo que me gustaría a mí en estas elecciones legislativas. Que realmente llegue a pasar es otra cosa. Me gustaría que me gustan algunos candidatos, me gustan algunos partidos, obvio, pero creo que la red clientelar y la maquinaria política, como siempre ha pasado en este país, va a seguir ganando. Tú eres colombiana y estás en el exterior, ¿vas a votar? Sí, porque ya sí. se abrió el proceso, ¿no? ¿Cuántos colombianos se espera que voten en estas elecciones? Bueno, Afuera, perdón, los claro, que están en afuera. el exterior hay más de 720.000 colombianos que pueden votar. De esos, en estas elecciones legislativas votan entre un 25 y un 30%, pero claro, yo voy a ir a votar. ¿Y tú, Edna? También. ¿Qué es lo más importante para ti en estas elecciones? Yo creo que lo más... ¿El voto masivo o que se piense realmente con la cabeza quitando toda esta lucha entre derecha e izquierda, el Castro-chavismo o no? Yo creo que es importante que ganen las fuerzas que trabajan por el Estado de Derecho, ¿sí? Eso. Y que trabajan para avanzar en la implementación del acuerdo de paz. ¿Y qué tipo de gobierno en Colombia sería mejor para las relaciones con Alemania, por ejemplo? Los que promueven el Estado de Derecho. Por ejemplo, en Colombia, en Colombia, ¿qué tipo de gobierno sería mejor en estos momentos? ¿Que la línea, por ejemplo, de Santos que ha seguido hasta ahora o un cambio? Pues con Santos ha sido una relación, o con el gobierno de Santos ha sido una relación estrecha, ¿no? Que tiene con el gobierno alemán, eso sí. Y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores entiendo que sí, con que sea, repito, un gobierno que sí siga implementando el acuerdo, va a haber mucha colaboración. Tú has estado trabajando muy de cerca con la gente en Colombia por los derechos humanos en Colombia. ¿Cuál sería tu deseo ahora para ese país con estas elecciones? Que la gente pueda ir a votar y que voten conscientemente. Cristina, ¿y tú? Bueno, mi deseo es que en realidad más personas voten por el Congreso, pero un voto de conciencia, como dice Cristiane, porque realmente no saben la relevancia política que tiene el legislativo para gobernar en el país. Y tú que vives aquí en Berlín, ¿qué tan importantes son para ti las relaciones de Colombia con el gobierno alemán? Bueno, son relevantes, pero también hay que tener en cuenta que Colombia mira siempre hacia el norte y por ende Estados Unidos, ¿no? Me gustaría que fueran unas relaciones mucho más cercanas, aunque con la implementación del acuerdo de paz pues están apoyando muchísimo. Pero bueno, a Colombia también por la no cercanía geográfica le interesan también otros países. Bueno, Cristina ha hablado un poco de su deseo y lo que quisiera, y ahí es importante, por ejemplo, los electores. ¿Qué le dirías tú a esos electores que están ahorita en el medio de una lucha trancada, por decirlo así, entre la derecha y la izquierda? Les diría, no sé, que se piensen cuál es el proyecto de país que quieren, cuál es el país que quieren, cuál es el país que necesitan, cuáles son los intereses que tienen, y que a partir de esos intereses que tienen, de esas necesidades, de esa visión de sociedad que tienen, elijan los candidatos, elijan los partidos. Es como que yo creo que hay muchísima gente en Colombia defendiendo intereses en cuerpo ajeno. Muchísima gente en Colombia atemorizada de la llegada de un gobierno como Petro, temerosa
porque le han dicho a la gente que la van a expropiar, cuando en verdad lo que se trata es de redistribuir la tierra. Entonces, que la gente se informe, que la gente lea, que la gente sepa cuáles son las propuestas, que la gente ejerza una ciudadanía política activa. Una subjetividad política activa, y que no se deje llenar la cabeza de cuentos y de enredos, sino que tomen posición y digan, este es el país que yo quiero, este es el proyecto que yo quiero para mí, para mis hijas, para mis hijos. Y para lograr eso, o sea, ¿cómo lo pueden hacer? O sea, a través de los medios de comunicación. Bueno, es que en Colombia los medios de comunicación son poco es súper difícil, ¿no? En Colombia los medios de comunicación son bastante parcializados, digamos, los llamamos editoriales. ¿Y cómo entonces se puede informar la gente para ir a votar conscientemente? Una cosa muy bonita que tiene Colombia es la capacidad que tienen los movimientos de base, las organizaciones sociales. Entonces, cada 20 años yo estoy una cosa que me fascinó es ver la cantidad de gente nueva movilizándose, despertándose. Hay un montón de medios alternativos, de gente organizada diciendo, yo asumo el futuro de mi país. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Colombia había un momento crucial, primeras elecciones tras la firma de ese acuerdo de paz con la guerrilla. Dos posiciones extremas marcan este proceso, pero recuerden lo que hemos dicho aquí, hay otros grupos políticos que pueden ser una alternativa. Hay que ir a votar y hay que votar pensando en la democracia. Con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Escríbanos, denos críticas o mensajes. Hasta luego. Gracias a ustedes por estar con nosotros.